Muy buenas noches para todos. Quien les saluda en el día de hoy, su profe de los jueves, Silvia Elizabeth Garay. Vamos a estar presentando en esta noche la unidad número 8 correspondiente a nuestro programa de estudios, que tiene como eje temático las personas y el derecho de familia. Vamos a estar iniciando a partir de la clase de la fecha la segunda parte de nuestro programa de estudios de Derecho Romano 1. Tal como fuimos desarrollando desde la unidad 1 hasta la unidad 7, hemos venido conociendo los orígenes del derecho romano, la evolución histórica por la que ha pasado el pueblo romano, las diferentes formas de gobierno que se fueron sucediendo, la creación del Corpus Juris Civilis, la gran obra cumbre maestra del pueblo romano, y que, como ya hemos hablado, ha constituido también base de las legislaciones modernas del mundo, que incluso nuestro Código Civil paraguayo se adecua y se inspira en muchos de los principios y máximas jurídicas que los romanos han creado en su época. Miles y miles de años han transcurrido y hasta hoy siguen vigentes las figuras jurídicas, las instituciones jurídicas que han tenido su origen en el derecho romano. Como les dije ese primer día de clases que compartimos, el pueblo romano fue el primero que se preocupó en pensar y elaborar su propio derecho. Es por eso que hasta hoy seguimos estudiando esa parte histórica para conocer el origen, la raíz del derecho. Hoy vamos a estar iniciando la segunda parte, donde ya tenemos al sujeto de derecho en relación con los demás sujetos como miembros de una sociedad. Le tenemos al hombre, a la persona, como sujeto esencial de toda relación jurídica. Sabemos que no estamos aislados, que nos relacionamos con otros seres dentro de la comunidad en la que habitamos. Y todas estas conductas, todas nuestras acciones, tienen consecuencias en el mundo del derecho. Hoy vamos a estar estudiando entonces lo que hace a esta segunda parte, este segundo bloque, a las personas y el derecho de familia. Vamos a estar señalando también, juntamente con las diapositivas que voy a ir pasando, que vamos a ir compartiendo, vamos a ir señalando, ustedes van a ir señalando en sus materiales de estudio, en sus libros, en el material básico basado en Derecho Romano del profesor Dr. Aníbal Benítez Rivas. Bueno, para hablar de las personas como sujeto de derecho, también en el derecho romano, primero debemos de partir por dar la definición de nuestro derecho. ¿Qué es lo que es el derecho? Los romanos también dieron una definición de lo que se conoce por derecho. Los romanos designaron al derecho con la voz latina ius. Para ellos, el derecho imponía un orden normativo que la sociedad debía seguir. Celso define al derecho en uno de los pasajes de la jurisprudencia. Se encuentra que Celso define al derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo. Él entendía el derecho como una moral restringida. Quien más, quien menos, ya ha ensayado alguna vez una definición de lo que es el derecho. Y el derecho es un conjunto de normas
principios y valores jurídicos que rigen la conducta del hombre en sociedad para lograr la justicia y el bien común. Esta es una definición elaborada en base a lo que vamos a ir leyendo de nuestro material. Podemos concluir entonces que el derecho es eso. Los romanos estudiaron al ius, derecho, en sentido objetivo y también en sentido subjetivo. Así tenemos que el derecho objetivo, derecho norma, es el conjunto de normas que regulan con carácter obligatorio las relaciones sociales. Y el derecho subjetivo o derecho facultad, estas definiciones también ustedes van a estar estudiando en Introducción a las Ciencias Jurídicas. El derecho subjetivo o derecho facultad, entonces, se refiere al conjunto de facultades, de poderes, de prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a un sujeto de derecho. Vamos avanzando. Tenemos al segundo ítem que habla sobre la moral y el derecho. Muchísimas veces se confunde al derecho con la moral. Y esta identificación entre ambos conceptos, esta identidad que se le otorga a los deberes éticos de la moral y a los deberes jurídicos del derecho, no fue absoluta. ¿Por qué? Porque los romanos sí supieron señalar, como bien indicó el jurisconsulto Pablo, sí supieron señalar la diferencia, diciendo, Pablo decía, no todo lo que es jurídicamente lícito corresponde a las normas morales. Es decir, no podemos decir entonces que derecho y moral sean lo mismo. Quiere decir que los romanos intentaron entonces diferenciar a la moral y el derecho, que por mucho tiempo se confundían, se identificaban. Había muchísimas similitudes entre ambos vocabularios, tanto así que por mucho tiempo se pensó que el significado tenía el mismo grado de valor, grado de validez. No se refieren a los mismos deberes, pero se complementan, es lo que podemos decir. Así se tienen los preceptos del derecho. Los preceptos del derecho son 3 preceptos del derecho y son universales. Son deberes morales que el derecho impone a los individuos. ¿Cuáles son? Como les mencionaba, son 3. Vivir honestamente, honeste vivere, en latín. No dañar a otro, alterum non laedere, en latín. Dar a cada uno lo suyo, sum cuique tribuere, es la definición en latín. Entonces, estos 3 preceptos o principios del derecho son universales y son deberes morales que el derecho le impone a los individuos. Mucho estamos hablando de lo que es la moral y muy parecido es lo que corresponde a los usos sociales, porque los usos sociales tampoco pueden exigirse su cumplimiento por vías coactivas. ¿Qué son los usos sociales? Los usos y convencionalismos sociales se imponen al hombre a pesar de no existir medios coactivos. No existe un poder, una fuerza que te obligue a cumplir estos usos sociales, como por ejemplo los que tiene el derecho en caso de incumplimiento. En esto es lo que las normas morales se parecen a los usos sociales. ¿Qué son los usos sociales? Son aquellos patrones, modelos, estilos de conducta, hábitos comúnmente practicados y aceptados por los miembros de una sociedad. Habitualmente
como lo son, por ejemplo, el saludo, las felicitaciones por el día del cumpleaños, la cortesía, la caballerosidad, la moda en el vestir, pasar la mano, pedir la bendición, entre otros. Son usos sociales, prácticas que estamos acostumbrados a vivenciar, pero que tampoco existe una forma de exigir el cumplimiento de que esto se practique, a pesar de las consecuencias que pueden derivarse por no verificar esto en una conducta. No existe sanción. El reproche social sería el castigo para el... Prosiguiendo con los puntos de nuestro programa, tenemos que referirnos a lo jurídico y a lo arbitrario. Hablamos mucho de lo que es lo jurídico. ¿Qué es lo jurídico? Lo jurídico es lo justo. Lo jurídico es lo lícito, es lo legal. ¿Qué es lo jurídico? Stamler dice que en todos los tiempos se ha mostrado en la vida social una preocupación y un cierto horror ante la violencia arbitraria a la que se opone la voluntad jurídica. La esencia de lo jurídico consiste en su inviolabilidad. Lo que está escrito, lo que está materializado debe ser cumplido. No se puede alterar. Yo no puedo desobedecer lo que es una norma jurídica, lo que jurídicamente se ha promulgado como ley. El derecho se manifiesta y se realiza de modo permanente. Es inviolable, es independiente del gusto o del capricho del poder de turno. Porque la ley, la norma, rige de igual manera para todos y desde el momento en que rige es obligatorio su cumplimiento, es obligatorio su observancia. Debemos acatar lo que como norma jurídica se tiene, lo que está normado, regulado en la ley, es objetivo. Lo arbitrario, sin embargo, está sujeto a un tipo de poder caprichoso, no reconocido por la ley. No se puede distinguir si es justo o es injusto, si es bueno o si es malo, porque es un poder que se desenvuelve fuera de la esfera jurídica. No puede existir un orden social cuando el poder es arbitrario. Luego tenemos los términos de jurisprudencia y de justicia. Quien más, quien menos recuerda lo que se ha estudiado en el curso preparatorio de ingreso y mucho han leído a Luis Patricio Frescura y Candia en el libro de Introducción al Derecho. Decían que justicia es dar a cada uno lo suyo. Y que jurisprudencia es la colección de fallos firmes y uniformes de los órganos jurisdiccionales del Estado. Sin embargo, los romanos elaboraron los conceptos tanto de justicia como de jurisprudencia y se diferencian de estos que acabo de mencionar. ¿Por qué? Los romanos le llamaron a la justicia justitia, es decir, constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y los romanos llamaron jurisprudencia, sin embargo, a la ciencia del derecho, al estudio del derecho, al conocimiento del derecho. Ulpiano define a la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Los que poseían ese conocimiento, las personas que tenían conocimiento en la ciencia del derecho, se llamaron juristas, se llamaron jurisprudentes o simplemente prudentes. Así como les venía adelantando, es entonces diferente la concepción que tenían los romanos
de la jurisprudencia como ciencia del derecho, y lo que hoy se tiene es como el conjunto de precedentes judiciales. Avanzando con el desarrollo de la unidad, tenemos que también conocer lo que significa el concepto de lo que es el derecho público y el derecho privado. Los romanos también dieron una definición y una distinción de ambos tipos de derecho, diciendo que el derecho público, ius publicum, es diferente del derecho privado, ius privatum, y que esta diferencia se basa en el objeto de sus normas, en qué estudia cada uno de ellos. Según Ulpiano, el derecho público es el que se refiere al estado de la cosa romana y derecho privado es el que hace a la utilidad de cada individuo. El derecho público está constituido entonces por el conjunto de normas que regulan la constitución y la actividad del Estado y las relaciones que este mismo Estado tiene con los particulares. ¿Cómo se relaciona el Estado con los particulares? En el derecho público, los particulares no pueden, por acuerdo de voluntades, renunciar a una norma de derecho público, no pueden derogar una norma de derecho público, no pueden disminuir el valor de una norma de derecho público porque las normas de derecho público interesan al bien común. El derecho privado, sin embargo, exclusivamente rige las relaciones de los individuos entre sí, particulares que se relacionan entre sí. En derecho privado es todo lo contrario a lo que ocurre en derecho público. ¿Por qué? Porque en derecho privado la voluntad de los particulares dicta la vida jurídica. Es decir, que los particulares por convención, por acuerdo de voluntades, pueden modificar, pueden alterar una norma de derecho privado como más convenga a sus intereses, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Así también debemos conocer el concepto de lo que es el derecho natural de gentes y el derecho civil. Primeramente, los romanos llamaron al derecho civil como ius civil y decían que el derecho civil era exclusivo del pueblo romano y que solamente podía aplicarse a los ciudadanos romanos, los nacidos en Roma. El derecho de gentes, sin embargo, ius gentium, era integrado por normas que aplicaban todos los otros pueblos también y que tenían por fundamento la razón natural. Es decir, complejo de normas consuetudinarias derivadas de la razón natural que los romanos tenían en común con los otros pueblos civilizados del mundo antiguo. Paulo concibe al derecho natural, sin embargo, como aquel que siempre es bueno y equitativo, un derecho ideal, inmutable y que todos los hombres son iguales gracias al derecho natural. Lo que se percibe como el orden intrínsecamente justo es el derecho natural. El derecho normal, derecho singular y los privilegios. También tenemos definiciones ya en la época de los romanos sobre lo que es el derecho normal o derecho común. Ellos le denominaban ius commune al derecho normal. Se refieren a normas jurídicas vigentes que se presentan con el carácter de principios o reglas generales, universales, que rigen para todos. Sin embargo, el derecho excepcional o derecho singular
Ius singulare es aquel que, contra el tenor de la razón, ha sido introducido por causa de alguna utilidad particular. Impone una razón específica aplicable a relaciones jurídicas particulares. Es decir, juzga una situación concreta y particular y eso permite que se adecuen a casos particulares una norma general. Por ejemplo, sabemos que cualquier persona que tenga capacidad para hacerlo puede realizarse donaciones entre sí. Sin embargo, entre esposos está prohibido efectuarse donaciones entre sí. Ahí está lo que estábamos diciendo cuando dábamos la definición de lo que es el derecho normal. Reglas generales. La regla general es que toda persona que tenga capacidad puede efectuar donaciones a otra persona que también tenga capacidad. Sin embargo, el derecho singular me dice que los esposos entre sí no pueden efectuarse donaciones recíprocas. Los privilegios, sin embargo, que los romanos denominaron privilegium, se refería a una excepción del derecho normal que debía interpretarse de manera favorable a quien se otorgaba. Así, por ejemplo, el testamento que un soldado, testamento militar, que un soldado en combate podía redactar, él podía apartarse en esos casos de todas las formalidades legales que la ley establece para redactar un testamento. ¿Por qué? Porque la situación excepcional que él tenía en ese momento le impedía redactarlo en la forma en que la ley prescribe. Luego tenemos el fenómeno de la interpretación de las leyes. Es una regla general la que dicta que todas las leyes necesitan interpretarse. Aun cuando parezca que está demasiado claro lo que nos dice una norma jurídica, debemos realizar el análisis para comprender su significado. ¿Qué es lo que nos está ordenando esa norma jurídica? ¿Qué es lo que nos está prohibiendo? Los romanos decían, aunque sea clarísimo el edicto del pretor o la resolución de la autoridad, no se ha de desatender, sin embargo, su interpretación. Interpretar es analizar el verdadero sentido y alcance de una disposición jurídica o de una ley. Comprender qué me está queriendo decir esa norma jurídica. ¿Qué es lo que me está ordenando? ¿Qué es lo que me está prohibiendo esa norma jurídica? Tenemos diferentes formas de interpretar una ley. Una de ellas es atendiendo a quién realiza la interpretación, es decir, quién es el autor de la interpretación. Puede ser, en ese caso, una interpretación auténtica o legal. ¿Cuándo se da este tipo de interpretación? Cuando quien lo realiza es el mismo legislador, el mismo que ha creado la ley, realiza la interpretación de la ley. También puede darse la interpretación doctrinal. Se debe a la jurisprudencia. Es realizada por todos quienes operan en justicia. Un abogado en sus escritos puede hacer una interpretación doctrinal. Un auxiliar de justicia puede hacer una interpretación doctrinal. Otra forma de darse la interpretación de la ley es atendiendo a los resultados de la interpretación, a lo que se percibe con la interpretación. Así decimos que puede darse la interpretación declarativa. ¿Cuándo se da? Cuando es idéntico el sentido de la ley que lo expresado en su texto. En consecuencia,
lo único que hacemos es declararla. Es decir, está demasiado claro lo que me indica la norma, entonces el sentido es el mismo que aquel que le dio el legislador cuando lo creó. Solamente lo voy a declarar. Es extensiva cuando, sin embargo, yo puedo ampliar su contenido, puedo ir un poquito más allá de lo que me dice la norma. ¿Cuándo puedo hacer una interpretación extensiva? Cuando, por ejemplo, realizo una concordancia de lo que dispone el Código Civil con lo que dispone la Constitución Nacional, tratándose de situaciones similares. ¿Cuándo puede darse, sin embargo, una interpretación restrictiva? Cuando, en vez de ampliar el contenido, lo que yo hago es limitar el contenido. Es restrictivo, es taxativo. Solo lo que me dice la norma. No puedo ir más allá. Otro tipo de interpretación atendiendo al resultado es el analógico o analógica. Cuando se suple la insuficiencia que me presenta la norma, cuando la norma no es clara, cuando hay un vacío, una laguna, ¿qué yo puedo hacer? Puedo integrarla, puedo suplir esa. La tercera forma o la tercera pauta utilizada para interpretar la ley es atendiendo a los elementos con los que se dispone. Así podemos hablar de una interpretación gramatical cuando hay que atenerse al significado de las palabras utilizadas por el legislador. Yo voy a estudiar la letra de la ley, el texto de la ley, puntualmente, palabra por palabra, lo que me dice esa norma jurídica. Yo voy a estudiar significado por significado para poder comprender qué me está queriendo decir. Cuando utilizo el elemento lógico, cuando a través de lo literal no es posible llegar a la interpretación. Es decir, la letra de la ley solo no me convence para llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué hago? Utilizo las normas del razonamiento lógico, partiendo de premisas para llegar a conclusiones. Puedo ir por deducciones para llegar a comprender lo que me está queriendo ordenar esa norma. Por último, tengo los elementos históricos y sistemáticos que complementan a la interpretación lógica. Consideran no solo factores históricos para interpretar, sino también la íntima relación que existe entre las instituciones jurídicas y las normas respectivas. Y de esta manera entonces llegar a una conclusión y poder comprender qué es lo que me está queriendo ordenar o prohibir la norma jurídica que estoy tratando de interpretar. Como último punto del programa de esta unidad respectiva, tenemos al principio de la irretroactividad de la ley. Los romanos decían, las leyes se dictan mirando al futuro. Yo dicto leyes para que rijan la conducta de los sujetos en relación, pero para el futuro. Como consecuencia, no pueden regular hechos pasados, sobre todo cuando estos hechos ya se han producido y sus efectos jurídicos en consecuencia también. En el derecho romano se estableció el principio de la no retroactividad o de la irretroactividad de la ley. Ellos decían, es cierto que las leyes y las constituciones dan forma a los negocios futuros y que no se retrotraen a los hechos pasados, a menos que había una excepción, que expresamente se haya determinado tanto respecto del tiempo pasado como de los negocios todavía pendientes. Es decir, que la regla general es que la ley
tiene que regir conductas futuras y no hechos que ya sucedieron en el pasado, pero que también pueden darse excepciones, pero la misma ley tiene que autorizarte para que puedan darse estas excepciones. Es así que en nuestro país tenemos algo al respecto de la irretroactividad de la ley que podemos compartir. El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que dice: ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo, acá aparece la excepción, ¿salvo qué? Salvo que sea más favorable al encausado o al condenado. De esta manera, entonces, hemos terminado de repasar los puntos que hacen al contenido de esta lección número 8 de nuestro programa, que se refiere a las personas y al derecho de familia. Hemos visto entonces la concepción que tenían los romanos de lo que es el derecho, el ius. Hemos visto que los romanos ya han dado una clasificación, han dado clases de derecho. Han dicho, está el derecho objetivo, está el derecho subjetivo, aparece también el derecho público, el derecho privado, el derecho natural, el derecho civil, el derecho de gentes, el derecho normal, el derecho singular, los privilegios a los casos particulares. Hemos visto también cuáles son los principios y cómo, con qué criterios se puede interpretar una ley. Y hemos visto también de que esta ley tiene carácter de irretroactividad, es decir, rigen mirando al futuro y no así a hechos acontecidos en el pasado. Más adelante vamos a estar realizando un pequeño trabajo de evaluación correspondiente a esta unidad. Espero que haya sido de la comprensión de ustedes. Muchas gracias.